Permítanme contarles un poquito de Nobilis. Nobilis se funda en 2017, luego de la fusión de 4 corredores de bolsa uruguayos, algunos de ellos con más de 100 años de historia en el mercado, o sea que tenemos gente con mucha experiencia en la empresa, con el objetivo de dar comienzo a una empresa que fuera contemporánea y que estuviera alineada con las tendencias de la gestión de activos a nivel internacional. Hoy en día contamos con 5 líneas de negocio. La primera de ellas es la que denominamos gestión patrimonial, donde se da asesoramiento a los inversores particulares. La segunda de ellas es la asset management. Ahí está todo el manejo de nuestros fondos de inversión. La tercera de ellas es la recientemente lanzada plataforma Nobilis Digital, que busca llevar el asesoramiento a clientes más retail, que prefieren una modalidad de asesoramiento híbrido, apalancada en la tecnología. La cuarta de ellas es nuestro servicio institucional, donde asesoramos clientes como aseguradoras o ayudamos a empresas a gestionar el manejo de liquidez de sus balances. Y por último está Capital Markets, la unidad de Capital Markets, que lo que hacemos es estructurar deuda para actores del mercado, ya sea a través de fideicomisos financieros, obligaciones negociables o emisión de deuda privada, empresas que se acercan, realizamos financiamiento, bueno, conseguimos estructurar deuda y colocarla. Brevemente, en cifras, administramos 1.200 millones de dólares con un fuerte foco en clientes particulares, no residentes, es decir, tenemos muchos clientes uruguayos, entendemos mucho las necesidades de los inversores locales. Nuestro equipo está compuesto por en torno a 50 personas, de las cuales 15 son asesores financieros. Y bueno, y acá les dejo de la unidad de Capital Markets cuáles han sido algunas de las principales emisiones. Tenemos mucha actividad en el mercado, hemos estado muy activos en los últimos años con emisiones muy importantes que seguramente hayan leído en la prensa. El tema de hoy, asesoramiento financiero y construcción de portafolios. Es importante, antes de adentrarnos en el tema, entender un poquito de dónde viene la industria financiera y hacia dónde va. Tradicionalmente, la industria de asesoramiento financiero giraba muy en torno a lo que era la figura del corredor. Y por corredor me refiero a aquel que intermediaban en la compraventa de valores. Hace 20 años, 30 años es un corredor de bolsa y le pedías que te compre un bono, le pedías que te compre una acción, se la compraba, intermediaba, ibas a tu casa, listo, se terminó. En los últimos años esa industria ha ido cambiando. Hoy ya no hablamos tanto de productos, no hablamos de instrumentos financieros únicamente, sino que hablamos más de un servicio que obtenemos de esta industria. El asesor de inversiones hoy no te comparte información porque sí. Te comparte información que es útil para tus objetivos, para tu portafolio, no se la da a todo el mundo de manera indiscriminada. Pasamos de una industria que se preocupaba solamente por los que estaban en el estado de cuenta, aquellos que tengan cuenta de inversión, sabrán de lo que hablo, donde tener tus activos, a una industria que en realidad considera mucho más que solo los instrumentos financieros, una industria más integral, más holística, donde te sentás con un cliente, cuáles son tus activos financieros, ok, cuáles son tus activos reales. Tenés edificios, tenés apartamentos, tenés campo, tenés una empresa, muy normal en Uruguay, yo dueño de empresas. Bueno, ¿de qué es esa empresa? ¿Cómo es el flujo de tus utilidades? ¿Cuál es la mejor estrategia fiscal que podemos tener para combinar los activos reales y los activos financieros? ¿Tenés intenciones de hacer alguna planificación sucesoria y estás más próximo al final de tu vida? Todas esas cosas han ido cambiando y le han ido dando una nueva cara a la industria financiera. A pesar de que estos cambios por ahí, y sobre todo si alguno tiene experiencia en la industria y es cliente de algún asesor, puede que lo haya notado, hay una pregunta que siempre está como en tela de juicio o que cuesta responder, incluso por algunos de los que trabajamos en la industria, y es ¿dónde está el valor agregado del asesoramiento financiero? Y para responder a esta pregunta, y acá voy a quedarme más a un nivel teórico, después lo llevamos al práctico, me resulta muy útil hablar de 3 dimensiones o 3 pilares del asesoramiento, a través de los cuales el asesoramiento financiero agrega valor. El primero de ellos, y este es bastante fácil, y creo que lo van a entender enseguida, es el enfoque o la dimensión del portafolio. Un portafolio con asesoramiento
está diversificado, no va a tener concentración de riesgo. Un portafolio con asesoramiento busca una relación riesgo-retorno eficiente. Un portafolio con asesoramiento considera los retornos después de impuestos, ¿no? Nadie va a invertir en un activo que antes de impuestos te da 5%, pero que después de impuestos te da 4,5%, si tenés un activo igual que después de impuestos te da 5%, ¿no? No tiene sentido. Un portafolio con asesoramiento tiene una política de rebalanceo. Los portafolios no se quedan iguales para siempre, las condiciones cambian, se van haciendo ajustes. Segundo enfoque, la segunda dimensión a través de la que el asesoramiento financiero agrega valor, es la del pilar financiero. Y acá lo que se evalúa son todas las variables que van o que juegan un rol importante en la consecución del objetivo. No invertís porque sí, invertís porque tenés un objetivo y hay cosas que tenés que tener en cuenta para no afectar la probabilidad de alcanzar el objetivo. Las típicas es, bueno, yo tengo cierto nivel de ahorro, tengo cierto nivel de gasto, bueno, ¿cuánto me puedo endeudar para poder seguir ahorrando lo necesario para jubilar? Todo ese tipo de cosas son estudiadas por un asesor financiero y consideradas a la hora de diseñar un portafolio. La tercera dimensión, y es la que seguramente de la que menos se habla, es la emocional. Y créame que es la que menos se habla, pero es de las que más importa y de las que más valor agrega. ¿Y de qué hablo cuando hablo de la dimensión emocional? Es un poco también difícil de definir, pero la dimensión emocional es todo aquello que gira en torno a darle la tranquilidad mental al inversor. Yo invierto y estoy asesorado y estoy tranquilo de que hay alguien que cuida mis inversiones, de que hay alguien que está atrás de mi plan. Y en esa dimensión el asesor va a considerar muchas cosas para diseñar un portfolio, pero también para tener una relación con el inversor que dé confianza, que dé paz mental, tranquilidad, saber que sus inversiones están cuidadas. Y ahora les voy a hablar un poquito más del tema del coaching emocional, pero cómo ayudar a uno a poder sobrellevar los movimientos del mercado. De todas formas, ustedes saben que la pregunta siempre es, bueno, pero ¿cuánto retorno agregar? ¿No? Digo, está muy linda de plano teórico, de las 3 dimensiones, pero bueno, ¿cuánto vas a mejorar el retorno? Porque al final, si no, lo hago solo, si es lo mismo. Y hay un estudio reciente de Vanguard, que es el segundo gestor de activos más grande del mundo, el estudio del año pasado, que lo que miraba es la óptica del inversor. ¿Qué creen los inversores que les agrega de retorno el asesoramiento financiero? Es decir, desde la óptica estamos viendo qué es lo que percibe el inversor. Después vamos a ver cuál es la realidad. ¿Qué es lo que percibe el inversor? Y ahí hay un par de puntos a destacar. El primero de ellos es que los inversores perciben que hay valor agregado por parte de los 3 pilares o los 3 enfoques. Podría ser el caso de que no fuera así. Obviamente que después cada inversor recibe valor agregado de distinta manera. Los que tienen más conocimiento técnico no van a recibir tanto valor por parte del pilar del portafolio, del pilar financiero, pero si son más emocionales, se ponen más nerviosos cuando el mercado corrige, seguramente van a recibir mucho más valor por parte del pilar emocional. Puede ser también al inverso. Lo importante es que, en promedio, los inversores perciben que hay valor desde los 3 pilares. El segundo punto a destacar es que perciben que el valor es positivo. Podría darse que perciban que al asesorarse tienen un buen retorno. Sería bastante raro, pero podría serlo. El valor positivo además es el 5%. ¿Qué quiero decir con esto? Los inversores con asesoramiento obtienen 5% más de retorno que si lo hicieran solo. Otro punto importante del estudio es que la mayor parte de los inversores, el 90% de los inversores que cuentan con asesoramiento en modalidad humana, lo aclaro porque en realidad el análisis estaba enfocado a comparar las 2 modalidades más típicas de asesoramiento, que es la humana y la digital, o a través de RoboAdvisor. El 90% de los que reciben asesoramiento humano pretende quedarse con ese tipo de modalidad.
y el 88% de los que recibe asesoramiento en modalidad digital pretende en el futuro cambiarse a la modalidad humana. ¿Y por qué es que pasa esto? Bueno, entiendo que bien relacionado que a medida que uno construye su patrimonio, empieza a necesitar un asesoramiento más sofisticado y eso lo consigue a través de asesoramiento humano. Y una gran parte de ese valor que perciben aquellos que cuentan con asesoramiento humano viene del coaching emocional. Les preguntaron a estos inversores a los que se hizo el estudio, cuántos de ellos, de los que tienen asesoramiento humano, tenían tranquilidad mental por saber que había alguien profesional trabajando con sus inversiones, y el 80% contestó que sí, que tenía tranquilidad mental. Y le hicieron la misma pregunta, si tendría tranquilidad mental al saber que sus inversiones, al invertir solos, es decir, que no estaban asesorados, y solo el 24% respondió que tendría tranquilidad mental. Ese gap, esa diferencia, cuando uno la compara contra, por ejemplo, la de la modalidad digital, es mucho mayor. Entonces, los inversores que tienen asesoramiento de una persona perciben mucho valor emocional por parte del asesoramiento. Ahora bien, vamos a la verdad de la milanesa. De verdad, ¿cuánto retorno te puede agregar el asesoramiento financiero? Y los estudios muestran que aspirar a un 3%, incluso en algunos casos más, es un número objetivo y probado empíricamente a través de distintos métodos. Lo más importante por ahí es de dónde viene ese 3%. Y lo que nos muestra este estudio es que casi que 2/3 vienen del coaching emocional. Capaz que es un nombre medio moderno, coaching emocional. A mí no me gusta mucho, pero voy a tratar de darles un ejemplo a ver si podemos entender un poquito más de qué viene. Si les pregunto cuál de esas inversiones prefieren, la naranja, la verde, la rosada o la amarilla, ¿cuál eligen? Seguro que la mayor parte de ustedes se siente atraídos por la rosada. Y está bien, es normal como humanos. Preferimos inversiones que suben sostenidamente, que oscilan poco, que valoran el tiempo, sentimos cómodos, tenemos una preferencia hacia eso, somos aversos al riesgo, no nos gusta el riesgo, no preferimos el riesgo. Vamos a ver qué son estas inversiones. La naranja es la acción de Pfizer, la verde es el mercado americano, la rosada, Fairfield Century, y la amarilla, los bonos del Tesoro americano. ¿Alguien sabe qué es Fairfield Century? ¿No? ¿Bernie Madoff? ¿Suena? Fairfield Century era el acceso a la firma de inversión de Bernie Madoff, una empresa que a la postre resultó ser el esquema Ponzi más grande de la historia de Estados Unidos, allá por el 2008-2009. Una inversión que venía mostrando retornos en los últimos 15 años de 11% anualizado y que solamente había perdido dinero 13 meses en 15 años. ¿Cuál es la lección de esto? Es que no hay una bala de plata a la hora de invertir. Invertir viene con volatilidad. Y es normal que nos sentimos bien cuando el mercado sube y que nos asustamos cuando el mercado baja. Y ahí es donde el asesor financiero va a ayudarnos a entender lo que está pasando, va a ayudarnos a remover las emociones, va a ayudarnos a quedarnos concentrados, enfocados en nuestro objetivo, en permanecer invertidos, y ahora vamos a ver en un ratito la importancia que tiene para la consecución de nuestros objetivos. ¿Cómo trabajamos con un asesor financiero? Con un plan. ¿Por qué quiero un plan? Fácil, porque me da orden. Orden el camino, armo un plan, me posiciono lo mejor que puedo para conseguir mis objetivos de largo plazo. Invertir es a largo plazo, invertirme es para mañana, para dentro de un mes. Invertir, determino mis objetivos de largo plazo y traigo un plan porque me va a llevar tiempo conseguirlos.
También va a servir de apoyo para lo del coaching emocional que hablábamos. Pongo nervioso, el mercado se mueve, tengo un asesor, me siento, mira, está pasando esto, por estas razones, es normal. Diseñamos un plan para pasar por esto, mantengámonos enfocados en ese plan para lograr nuestros objetivos. ¿Cómo se implementa ese plan? A través de un proceso de inversión. En Nobilis lo tenemos diseñado en 4 etapas, 4 módulos, 4 pasos. Después, si alguno se dedica a finanzas, capaz que lo ha visto más desagregado, pero el contenido o el eje siempre es el mismo. El primero de ellos es el perfilamiento del inversor, el segundo es el asset allocation, el tercero es la construcción de portafolio y el cuarto es el monitoreo del rebalanceo. Vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno. Perfil del inversor. Lo primero es definir mis objetivos. No invierto porque sí. Invierto por algo. Quiero cambiar el auto, quiero comprar una casa, quiero pagarme el máster, quiero jubilarme, quiero ahorrar impuestos, hay estrategias para pagar menos impuestos. Hay un montón de objetivos, pero siempre hay un objetivo, no quiero invertir porque sí. Y lo segundo es cuantificar, revisar y ordenar. Cuantificar, a ver, bueno, si me quiero comprar un auto es fácil cuantificar, es lo que preciso, pero si me quiero retirar, si me quiero jubilar, tener un complemento para mi jubilación, no es tan fácil, ¿no? ¿Cuántos años voy a vivir? No sé. ¿Cuánto preciso para mantener mi nivel de vida actual o el que pretendo tener dentro de 40 años? Y no es tan fácil cuantificar esas cosas. Priorizarlas, si hablamos de comprar un auto versus mi jubilación, es fácil priorizarla, ¿no? Jubilarme es más importante, pero a veces no es tan claro y preciso darle un poco más de claridad hablando con alguien que entienda el tema. Y la tercera, perdón, es reordenar. A lo largo del tiempo van cambiando las cosas y puede perfectamente que algo que no era primordial ahora sí que vuelva y tenga que cambiar el orden de mis objetivos. La segunda parte del perfilamiento del inversor es definir las limitantes. ¿Ya? O sea, ya sé para qué quiero invertir, tengo mi objetivo, pero bueno, ¿cuáles son mis condiciones? ¿Cuáles son mis características? El horizonte, ¿cuánto tiempo tengo? Es clave el tiempo a la hora de invertir. Cuanto más tiempo tengo, mucho mayor son las probabilidades de tener un resultado exitoso. ¿Cuánto patrimonio está en juego? No es lo mismo si estoy invirtiendo el 2% de mi patrimonio, estoy poniendo todos mis ahorros. Riesgos que puedo asumir a priori son distintos. ¿Cómo está compuesta mi familia? ¿Cuánta gente depende de mí? ¿Cuál es mi situación laboral? ¿Tengo un sueldo fijo? ¿Trabajo en una empresa que está en una industria cíclica como puede ser el consumo discrecional? ¿Tengo mucho más riesgo de quedarme sin empleo cuando venga una crisis en mi país? ¿O trabajo en un sector bastante estable como es la salud? Que si viene una crisis, bueno, la gente tiene que seguir a cuidar del centro de salud y demás, y mi empleo peligra menos. Todas esas cosas las considero un asesor a la hora de diseñar un plan para alcanzar un objetivo. Lo siguiente es la definición de la asset allocation. Tengo mi objetivo, sé cuáles son mis limitantes, bueno, tengo que definir cómo voy a componer mi portafolio en clases de activos. A grandes rasgos, hay dos clases de activos en el mercado financiero, que son los bonos y las acciones, por otro lado. Y lo que muestran los estudios académicos es que la composición del portafolio, es decir, cuánto hay de bonos y acciones, es el mayor determinante de la variación de los retornos. Quiero decir con esto, pongo más acciones en mi portafolio es más volátil. Tiene un mayor retorno esperado a futuro, pero también oscila más. Puedo alcanzar retornos más altos, tengo todas acciones, pero también estoy expuesto a caídas mayores de mi portafolio. Y eso tiene que estar alineado con el perfil del inversor. No todos toleramos el mismo nivel de volatilidad. Lo próximo es, y es un pasito, yo me meto un poquito más en la práctica y en el día a día nuestro, ¿qué tipos de acciones, qué tipos de bonos sirven? No son todos iguales. Dentro del mundo de las acciones hay distintos tipos de ellas. Dentro del mundo de los bonos hay distintos tipos de bonos. Algunos son mejores para combinar con acciones. Algunos son mejores si mi portafolio persigue un objetivo de renta, es decir, puedo a grandes rasgos armar un portafolio para que crezca o un portafolio para que me vaya goteando y me dé ingresos. ¿Tá? Algunos bonos son mejores para ese tipo de portafolio, para los que preciso que me generen
flujo de dinero constante, y otros son mejores para bajar la volatilidad de las acciones y perseguir objetivos de crecimiento del capital. Tengo que adaptar el asset allocation al inversor, y ahí hay otras cosas que tomamos en cuenta. Por ejemplo, el tamaño del portafolio. No puede acceder a los mismos activos alguien que tiene $10.000 que alguien que tiene 1.000.000. Hay algunos activos que solo se pueden acceder con determinados mínimos y bastante altos, generalmente. La liquidez. No es lo mismo si preciso armar un portafolio líquido, porque puede que lo precise en el corto plazo, que si puedo esperar 10 años, 15 años, ahí puedo hacer otras clases de activos. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, a nivel institucional es muy normal que los fondos de pensión inviertan en activos ilíquidos, donde hay que esperar mucho tiempo para ver resultados. En el caso de Uruguay, por ejemplo, invierten en forestación, el sector de forestación. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque los fondos están pensados para que puedan esperar mucho tiempo y la gente se jubile dentro de muchos años, y entonces no les preocupa o no tienen problemas, no tienen ese problema de adaptar su asset allocation porque pueden esperar mucho tiempo. Yo, no sé, no podría hacer eso porque capaz que preciso desarmar mi portafolio mañana y bueno, no puedo salir a vender un árbol o un pedazo de hectárea. Horizonte de inversión, ni que hablar, aquellos que tienen más tiempo para esperar pueden asumir más riesgo. Y bueno, y otro, regulación y otros factores externos. Eso está más enfocado en inversores institucionales. No sé si uno trabaja en un banco, pero bueno, sabe que el balance del banco se puede invertir en activos de mucha liquidez, mucha calidad crediticia, corto plazo y demás. Un pasito más todavía. No solo nos quedamos en acciones y bonos, existen los activos alternativos, que son, de una manera sencilla de definir, activos que hacen el portafolio más eficiente. En la famosa frontera de eficiencia te mueven arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque te bajan la volatilidad del portafolio de bonos y acciones al combinarse y porque te potencian los retornos. El mundo de los activos alternativos es súper heterogéneo. Encontramos desde, no sé, activos del sector inmobiliario privado, apartamentos, hedge funds, criptomonedas, todo lo que no es un bono o una acción cae en esta categoría. Esto es para inversores un poco más sofisticados, y obviamente que acá es todavía mucho más necesario contar con el asesoramiento financiero porque son activos, como les decía, muy heterogéneos y con características muy distintas. Tercer paso, construcción del portafolio. Los que hayan hecho algún cursito de finanzas, seguro están familiarizados con riesgo no específico, o sistemático, no sistemático. ¿Qué quiero tener en mi portafolio como un inversor? Solamente el riesgo sistemático. No quiero el riesgo no sistemático que está asociado a un activo en particular. ¿Por qué no lo quiero? Julio de 2018. Facebook ahora debería en Meta reportar resultados. Las utilidades son menores a las esperadas. Cae 19% en un día. 2 meses después acumula una caída de 25%. El mercado en general había subido 5%. No quiero ir a dormir pensando que las utilidades de Facebook cayeron y que la acción en mi portafolio cayó 20% cuando en el mundo todo seguía subiendo. No quiero tener ese problema. Me va a quitar el sueño, me va a poner nervioso, no me va a dejar concentrarme en mi laburo. No lo quiero, simplemente no lo quiero. ¿Cómo hago para evitarme ese tipo de cosas? Invirtiendo diversificado. Las acciones en su conjunto, en los últimos 5 años, esto es a cierre de 31 de diciembre de 2021, habían entregado un resultado anualizado más o menos de 16-17%. Sin embargo, si uno miraba las acciones individualmente, el 33% de ellas había tenido retornos negativos. Ahora, si vas a ver las inversiones diversificadas representadas por fondos de inversión, solamente el 0,1% de los fondos de inversión había perdido plata. Está bien clara la diferencia, ¿no? Elijo una acción, es mucho más probable que pierda plata que si elijo un vehículo diversificado. Hay inversores que quieren 10% un año. Y bueno, tenés que asumir riesgo para obtener 10% un año. Y asumir riesgo implica que hay probabilidades de que no alcances ese objetivo. Entonces, si yo no te explico bien esas cosas, y te digo que no, que sí, que lo vas a tener sí o sí, hay un riesgo de que no lo alcancemos y después digas, bueno, no me explicó. Hay muchos casos de esos. También te puede pasar, quieras el 10%, te vayas a gastar el Centric.
Y para eso estamos los asesores, para contarte que las inversiones que te prometen mucho riesgo en el corto plazo y dicen que son seguras, no existen. ¿Ah? Y seguramente hay algo que no estás persiguiendo. Último paso en la construcción del portafolio, una vez que tengo definido cuáles son las clases de activos y cuáles son los vehículos con los que voy a invertir, mejor dicho, las subclases de activos, lo que puedo asumir es riesgo pasivo o riesgo activo que llamamos en la industria. Puedo invertir tratando de replicar el índice que replica, que sigue, mejor dicho, al conjunto, o la mejor representación de la clase de activos en su conjunto, es decir, me compro todas las acciones americanas, o puedo tratar de elegir las que uno entiende que son mejores, eso se llama adoptar una estrategia más activa, tratar de, no sé, del universo de 3.000 acciones que hay, tratar de elegir, no sé, 100, 150, que entiendo que van a ser las mejores. Eso depende mucho de cuáles son mis objetivos, cuál es la experiencia del inversor, qué tiempo tengo, cuál es la estructura de mi asesor, si se dedica a seleccionar fondos que traten de ganarle a los índices de cada una de las clases de activos. Por último, el monitoreo y el rebalanceo. ¿Qué es el monitoreo? Bueno, en el camino van habiendo cambios, ya sea cambios por el mercado. Este año la inflación ha subido a nivel global, subieron las tasas, hay estrategias o hay cambios que uno puede hacer a su portafolio para tratar de cubrirse mejor de la inflación, que por ahí hacen sentido ahora y no lo hacían hace 3 años. Puedo también tener que monitorear porque puede haber cambios en el inversor. El más normal es el pasaje del tiempo. Cuando uno empieza a ahorrar para su jubilación, tiene 20 años, saca un portafolio, y a medida que va pasando el tiempo, lo va cambiando, termina con un portafolio muy distinto con el que empezó. Otros cambios son que pueden ocurrir, es el estilo de vida, quiero gastar más, quiero gastar menos, cambio mi trabajo, me da un aumento, o me quedo sin trabajo y ahora preciso comer, entre comillas, de mi portafolio, cambios en la composición familiar, tengo hijos, o si ya mis hijos son grandes y se fueron, bueno, tengo que destinar un menor presupuesto para mantener a mi familia, preferencias personales y demás. Todas esas cosas deben ser incorporadas y se hacen en la etapa de monitoreo. Frecuentemente reviso mi portafolio con mi asesor. ¿Hay cambios en mis objetivos? No, ok. ¿Hay cambios en ti? No, ok. ¿Hay cambios en el mercado? No, ok. Seguimos igual. Si hay cambios, ajustamos. Rebalanceo. ¿Por qué es importante rebalancear el portafolio? Las clases de activos o los activos que están dentro del portafolio no se mueven de la misma manera, se mueven de distintas maneras. Generalmente, cuando a uno les va bien, a otro les va mal, en largo plazo los dos suben, pero no suben al unísono, como se dice en finanzas. Y eso hace que, a medida que transcurre el tiempo, si empiezo con un portafolio, como muestra ahí, con 60% de acciones y 40% de bonos, y no hago nada, las acciones, que en el largo plazo suben más, empiezan a representar cada vez más y más de mi portafolio. De hecho, bueno, si pasan muchísimos años pero no rebalancea su portafolio, puede llegar a, inicialmente eran 60, puede llegar a pesar 100. Y eso tiene consecuencias, o pueden tener consecuencias muy graves, porque me estoy yendo totalmente del perfil que determiné en la primera parte. Yo determiné que para mí era necesario 60% de acciones, no puedo tener 100. Porque primero el portafolio, como les mostré hoy, va a tener mucha más volatilidad y no está alineado a mi perfil. Y segundo, porque si el mercado oscila, corrige, cae, un portafolio que tiene 100% de acciones va a caer mucho más que uno que tiene 60%. ¿En qué momentos es más importante o puede agregar más valor una política de rebalanceo? Miren cómo acá lo que les dejo es en los bear markets, como se le dice en la jerga, en finanzas se le dice bull markets cuando el mercado sube, cuando sube más de 20%, y bear markets cuando cae más de 20%. ¿Saben por qué bear y bull? No, por todo lo que levanta y esto que, por cómo ataca el toro, con los cuernos hacia arriba, cómo ataca el oso, agarra hacia abajo, les dejo ese cuentito. ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, cuando el mercado cae, generalmente los bonos suben. Y después, enseguida después, eso se da vuelta. Los bonos aflojan, caen un poco de precio y las acciones rebotan bien fuerte. Cuando eso ocurre,
la estrategia correcta es vender mis bonos que han subido de precio y comprar las acciones que han caído de precio, pero eso es extremadamente difícil de hacer, porque imagínense, yo tengo dos cosas en mi portafolio, una está cayendo de precio, otra está subiendo. Intuitivamente, ¿qué haces? Te querés quedar con la que sube, y la que baja no la querés tocar, es más, te dan todas las ganas de venderla. Sin embargo, lo que te muestra la historia y cómo funciona el mercado es que lo que tenés que hacer es totalmente lo opuesto. Tenés que vender lo que ya subió y comprar lo que bajó, porque luego eso se va a dar vuelta. Entonces, tener una política preestablecida de rebalanceo y trabajar con un asesor profesional que te va a ayudar a decirte, mira, es muy emocional, fíjate, nosotros ya establecimos esto, sabíamos que todo podía pasar, y nuestra política de rebalanceo dice que cada 6 meses o cuando el portafolio se desvíe más de tanto, hay que aplicarla, es lo que vamos a hacer. Y ahí es cuando, por hacer este tipo de cosas, podés hacer realmente la diferencia. Pero repito, es muy difícil hacerlo emocionalmente y solo. Otro momento importante en el que agrega mucho valor el rebalanceo es cuando estoy próximo al final de mi objetivo. Imaginemos que ahorraste para tu jubilación, venís teniendo buenos resultados y estás próximo a jubilarte. Bueno, querés empezar a bajar el riesgo de tu portafolio porque no querés que si el mercado corrige, bueno, el objetivo que tenías logrado, ponerlo en riesgo. Querés ir cosechando ese buen resultado que viniste teniendo y por eso querés ir reduciendo el riesgo de tu portafolio. ¿Cómo funciona entonces? Y resumiendo un poquito esto que les conté, el rol de un equipo de inversiones que trabaja conjuntamente con un asesor. Primero se selecciona el asset allocation, definen en función del perfil del inversor, que es el trabajo del asesor, conocerlo, saber cuáles son sus características, juntan con el equipo de inversiones, seleccionan el asset allocation, lo adaptan al inversor en función de sus características, se hace un análisis de la macro, se estiman cuáles pueden ser los retornos a largo plazo, no se estiman retornos a corto plazo, también cuál puede ser la volatilidad y la correlación de sus activos, se optimiza el portafolio, cuál es la combinación que hace que tenga la mejor relación riesgo-retorno y finalmente se construye el portafolio y se hace una simulación de escenarios a través de estadística. Si el portafolio alcanza para el objetivo con una probabilidad de éxito suficiente para la que preciso, con la que me considero cómodo, entonces tengo mi portafolio personalizado. ¿Qué es una probabilidad de éxito con la que me sienta cómodo? Y bueno, no sé, si estamos hablando de un portafolio para el retiro, y bueno, voy a querer una probabilidad de éxito bastante alta, 80-90%, porque es un objetivo muy importante. Si es para comprar un auto, bueno, capaz que hago un portafolio con una probabilidad de éxito de 60-70%, porque no es tan importante, o si no me compro un auto no me va a pasar nada grave. Quiero pasar ahora a los principios de inversión, sobre todo para aquellos de ustedes que no tienen experiencia en el mercado o están pensando en empezar a invertir. Dejarles algunos principios que, por lo menos a mí lo personal, me hubiera gustado saber o tener presente antes de invertir por primera vez. En casi todos los años, el mercado en algún momento corrige, en algún momento cae. Eso lo pueden ver en este gráfico, cada uno de los años representado por un rombo. En algún momento el mercado estuvo menos 16, menos 19, menos 10, menos 6, no sé. Todos los años el mercado en algún momento dentro del año cae. Sin embargo, la mayor parte de los años, a pesar de esto, el mercado termina positivo, como te muestran las barras, que en su mayoría están hacia arriba. ¿Puede haber años que el mercado termine negativo? Sí, lo puede haber. Pero es lo normal. Lo más frecuente es que en el largo plazo el mercado suba. ¿Y cómo sube? De manera lenta y extendida en el tiempo, y cómo cae de manera abrupta y en el corto plazo. ¿Y por qué cae de manera abrupta en el corto plazo? Generalmente porque lo que se anticipa es que va a haber un problema en la economía, que va a haber una recesión. Entonces uno por ahí puede pensar, bueno, entonces si yo veo que en los próximos 6 meses va a haber una recesión, voy a vender, me voy a quedar en efectivo, voy a esperar que pase la recesión y después vuelvo a entrar al mercado, ¿no? Eso se llama hacer market timing. Y lo que nos muestra la historia y un montón de estudios es que esas cosas siempre salen mal. ¿Por qué salen mal? El ciclo del mercado y el ciclo económico van en paralelo. ¿Qué quiero decir con esto?
El mercado siempre está un paso adelante de la economía. El mercado llega a su techo, su pico máximo, antes de que la economía llegue a la cima. Y el mercado toca su piso antes de que termine la recesión, antes de que empiece la recesión incluso. ¿Por qué pasa esto? Si yo avisoro en el horizonte, que se puede hacer con indicadores económicos, que la economía se va a enfriar, que a partir del próximo trimestre la actividad va a caer, bueno, voy a suponer que las utilidades de las acciones que tengo van a ser menores. Y no voy a esperar a que en el trimestre reporte resultados para confirmar que sus resultados fueron menores. Si yo creo que eso va a ser así, ya estoy dispuesto a venderla por un precio menor la acción hoy, no dentro de 2 trimestres, 3 trimestres, hoy. Entonces el mercado va adelante. Y lo que te pasa siempre es que empezó a caer el mercado a veces y lees la prensa y las noticias son buenas, porque todavía no se ha prestado a enfriar la economía. Y después también te pasa que el mercado empezó a rebotar y lo que ves en la prensa son noticias muy negativas. La recesión, la mayor en tanto, la inflación, la mayor en tantos años. Pero el mercado siempre va adelante. Y eso hace que tomar ese tipo de decisiones de salir y entrar, basados en la información que estás viendo, siempre estás fuera de tiempo. Esto está bueno porque lo muestra en la realidad cómo ha sido. Si miramos cuáles fueron las recesiones de la economía americana de 1929 y vemos cómo fue el retorno del mercado 3 meses antes de la recesión, durante la recesión, 1 año después y 3 años después, curiosamente, 3 meses antes de la recesión, los retornos han sido en promedio positivos. Durante la recesión han sido en promedio positivos. ¿Por qué? Porque ya cayeron mucho antes, porque el mercado está antes de lo que es la economía. Mantenerse invertido es lo que hay que hacer. Ahí salió hay un artículo en el New York Times que hablaba de cuál era la mejor estrategia para eso se publicó en 2008. ¿Cuál era la mejor estrategia para un golero para atajar penal? Y mostraba que estadísticamente lo que te daba la mejor probabilidad de atajar penal era quedarte parado en el medio. Y que sin embargo, la mayor parte del tiempo, los goleros tiraban a la izquierda o a la derecha. Estaba metiéndole yo informe, ¿no? El golero de Ghana. Y nos pasa con las inversiones, nos pasa lo mismo. Cuando nuestro portafolio está cayendo, sentimos la necesidad de hacer algo, porque pensamos que algo está mal, ¿tá? Y en realidad es parte de, o sea, yo invierto sabiendo que en algún momento el mercado va a estar volátil y mi portafolio va a caer. Pero si yo diseñé un plan para pasar por eso, lo que tengo que hacer es mantenerme aferrado a mi plan y no, en función de mis emociones y de mi nerviosismo, salir a hacer cambios, porque eso lo que hace es que quiera adelantarme la economía y termine dañando mi patrimonio. Y cuando digo dañando mi patrimonio, no lo digo porque sí. Vamos a ver cómo hubiera sido el caso de un inversor que invierte en el techo del mercado antes de que viniera la gran crisis financiera 2008. El 31 de octubre de 2007, invierte en un portafolio diversificado, 60% acciones, 40% bonos, pone 100, el 28 de febrero estaba menos 34% y dice, opa, algo está mal, creo que el mercado va a seguir cayendo, mejor voy a vender todo mi portafolio y me voy a posicionar en efectivo, le llamamos ¿cómo es? Activos de muy bajo riesgo de corto plazo, o vendo y me voy a nuestra línea roja, un portafolio 100% de bonos que tiene menos volatilidad. ¿Qué termina pasando después? Lo que les dije, el mercado se da vuelta, los bonos se aflojan, las acciones suben, y si tomaste esa decisión fue probablemente la peor de tu vida y nunca volviste a tener esos 100 que tenías al principio. Por eso trabajar con un asesor para evitar hacer estos errores es más importante. Y si por ahí no los termino de convencer, miremos los resultados de invertir en distintos plazos y por qué tomar una visión de largo plazo y no tomar decisiones en función de lo que pasó en un mes es lo correcto. Invierto un mes, la probabilidad de tener un retorno positivo es 63%, a un año 75%, 5 años 88%,
y a 10 años 95. Esto obviamente es historia, y no es seguro que la historia se repita, pero sí es muy probable que sea parecido, porque los activos en el muy largo plazo se comportan de manera similar. En el corto plazo se comportan de manera muy distinta. Les dejo un ejemplo de lo que muestra la importancia de invertir a largo plazo. Este es un estudio que se hizo recientemente, es una simulación hacia atrás, de un tipo que tuvo el peor timing de la historia, y en esos 13 momentos del tiempo, en agosto del 56, en diciembre del 61, cuando el mercado estaba arriba del todo, decidió poner $10.000 en cada uno de esos momentos, y luego el mercado se pinchó, cayó 21%, 29%, 24%, pero nunca vendió. Puso $10.000, se fue para abajo el portafolio, pero nunca vendió. Siguió poniendo y todos los años cargaba. Todos los años tenía el peor timing del mundo. En total puso $130.000 porque fueron 13 momentos en el tiempo, y esos $130.000 se terminaron convirtiendo en 18 millones. Esto es un ejemplo obviamente muy exagerado y que toma un periodo de tiempo muy largo, pero lo que trata de mostrar es que mucho más importante que tratar de adivinar si el mercado va a caer o va a subir es invertir y permanecer invertido. Porque estamos hablando del que tuvo el peor timing. Cualquiera que hubiese puesto los $1.000 en otro momento lo hubiese incluso mejor. Por último, creo que quedan dos cosas más, una más. Los beneficios de la diversificación. Esto lo que hace es ordenar en cada uno de los años cómo le fue a cada uno de los tipos de activos, representados por un color, y ordenados, el de arriba es el que tuvo mayor retorno ese año, y el de abajo el menor retorno. Y lo que te muestra es que si construís un portafolio con un poquito de cada uno, que es el cuadrado blanco que dice Asset Allocation, y bueno, todos los años vas a estar en el medio, y sí, obviamente sacrificás retornos, porque ningún año el blanco va a estar arriba, porque tiene un poco de todos, pero ningún año vas a estar abajo. Por último, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos. El valor agregado del asesoramiento financiero va más allá de los retornos del portafolio. Hoy les pregunté, ¿quién es su mejor trabajo, el A o el B? Y bueno, la respuesta es, va a depender de todos los factores que hay que considerar. Digo, puede que haya estado bien, puede que el mejor haya sido el B. Si su perfil indicaba que tenía que armar un portafolio para 5% y no para 10%. Capaz que ese inversor no toleraba la volatilidad de un portafolio que entrega un retorno de 10% y asume demasiado riesgo, se mueve mucho, vende cuando el mercado cayó y nunca más recupera, y entonces el portafolio sí terminó 10%, pero el tipo se asustó antes, vendió, y entonces no estuvo bien asesorado, a pesar de que el portafolio después fue el que dio más retorno. La planificación financiera y el proceso de inversión son fundamentales para lograr los objetivos a largo plazo, tener un proceso, un método y un proceso con etapas al cual siempre vuelvo y repaso por qué estoy invirtiendo, cuál es mi objetivo a largo plazo, y después, bueno, claves para una exitosa experiencia de inversión, lo que a mí me hubiese gustado saber antes de empezar a invertir, estar familiarizado con el comportamiento de los mercados. Si yo sé que generalmente en algún momento del año los mercados caen, y bueno, empiezo a invertir y me toca pasar porque el mercado cayó 10, 15, 20%, ya sabía que eso podía pasar, lo voy a tomar de una manera distinta así pensé que todos los días subía el mercado, lo que no pasa. Después tomar una visión de largo plazo, ser paciente el tiempo, es fundamental acá, lo vimos en el último ejemplo. Cuando las emociones afloran, volver a repasar mi plan, eliminar las emociones y trabajar sobre mi plan, sobre un proceso diseñado racionalmente, y luego revisar frecuentemente de mi plan para monitorear si hay algún cambio. ¿Cómo elegir mi asesor financiero? Y con esto voy a ir terminando. Primero que nada, chequear las credenciales, el lugar donde trabaja, buscar referencias como cualquier profesional que vaya a contratar, no se trata de buscar referencias, gente conocida, preguntar si lo conoce de más. Es una empresa regulada con un supervisor, en este caso asesores financieros regulados por el Banco Central de Uruguay. Es una empresa que tiene procesos definidos, auditados, con separación de roles dentro de lo que es la empresa. Luego, entender cuál es el tipo de servicio que ofrece y cuánto cobra por él. Eso es algo que es importante considerar a la hora de elegir mi asesor financiero. ¿Trabaja solo o en equipo? ¿Te fuiste de vacaciones o te pasó algo y yo solo tenía contacto contigo y ahora con quién hablo? ¿Quién quedó a cargo de mi portafolio? Cualquiera se puede morir, te moriste, se murió un asesor financiero y ¿qué hago?
Bueno, saber si trabaja en equipo, con quién tengo contacto si no estás vos, eso es importante también. Años de experiencia y tipo de cliente que asesora. No es lo mismo la experiencia que tiene un asesor con clientes institucionales que toman sus decisiones de una manera que uno que asesora inversores particulares que tienen mucho más influencia de sus emociones. Por último, que dedique tiempo a explicar y responder a mis preguntas, lo mínimo básico que estoy pagando por un servicio, quiero que un profesional me responda a mis preguntas y me dedique tiempo, y que me inspire confianza y transmita seguridad. Y esto es como si vas a un médico y te dice, bueno, no sé, para lo que tenés, capaz que tenés que tomar esto, te vas a ir recontra nervioso de la consulta, porque decís, bueno, el tipo no está seguro de lo que está diciendo. Bueno, si no me transmite esa seguridad, seguro que el primer movimiento que tenga el mercado ya me voy a poner nervioso, porque si él no me transmite seguridad de lo que está haciendo, yo que no entiendo nada, más nervioso me voy a poner.